Hola a todos, bienvenidos a Armstein. Yo soy Rosy y estoy súper contenta de estar con ustedes en un nuevo video. Faltan muy poquitos días para celebrar el Día de Muertos. Y una de las actividades más bonitas para realizar con nuestros pequeños es vestir calaveritas. Es por eso que en el video del día de hoy te voy a enseñar una forma fácil, bonita y súper práctica para hacerlo. Así que no te la puedes perder. Pero antes de comenzar, quiero mandar muchos abrazos de colores a todas las personitas que me han compartido sus proyectos a través de Facebook y de Instagram. La verdad me pone muy feliz ver cómo decoran sus aulas, sus casas, sus negocios. Y también me alegra mucho que los dulceros y las cajitas decoradas les ayuden a generar un ingreso extra. De verdad, muchas gracias por compartir todo lo que hacen conmigo. Para hacer el vestido de las calaveritas vamos a ocupar 2 pliegos de papel crepé. Yo te sugiero que sean de distintos colores. También vamos a ocupar Durex, una botella de plástico. Esta que tengo aquí es de 600 mililitros y de largo mide aproximadamente 25 o 26 centímetros. Puedes utilizar de este tamaño o incluso más pequeñas. Ocupamos también una brocheta o palito de madera para decorar florecitas y lentejuelas, hilo y nuestra pistolita de silicón y unas tijeras. En internet encuentras una gran variedad de diseños para recortar y armar calaveritas. Este trabajo lo puedes adaptar al diseño que más te guste. En la cajita de descripción te voy a dejar el enlace que te lleva directamente a descargar estos moldes en PDF, o también puedes encontrarlos en mi página de Facebook. Yo te recomiendo imprimirlos en hoja opalina porque cuando los imprimes en hoja normal quedan muy delgaditos. Si los imprimes en hoja opalina van a quedar bien resistentes. En caso de que no consigas hoja opalina, puedes pegar la hoja normal en un pedacito de cartulina o cartón delgado. De los diseños elige el que más te guste. Yo voy a utilizar este y vamos a recortar la parte del cuerpo y las piezas que forman. Es lo único que vamos a utilizar de nuestra hoja de moldes. Al vestido le vamos a dar forma con papel crepé. Para eso vamos a elegir uno de nuestros pliegos y vamos a medir la botella. Este procedimiento se puede llevar a cabo con cualquier tipo de botella. Y si tienes una botella más grande, lo que puedes hacer es cortarle por la parte de abajo para que quede el tamaño que tú desees. Ya que medimos cuánto mide la botella con el papel, vamos a realizar un corte. Y vamos a restar 1 o 2 centímetros de la boquilla de la botella. Por lo regular el papel crepé lo venden en pliego, viene doblado y mide 2 metros de largo. Para este proyecto vamos a utilizar todo lo largo del papel. En el pliego que es de otro color vamos a cortar una tirita de 3 centímetros de ancho. Con estas tiras vamos a comenzar a armar nuestra falda. Las vamos a ir desdoblando a la par. Y con ayuda de pegamento en barra o con la pistolita de silicón vamos a ir uniendo ambas tiras, justo como te estoy mostrando aquí. Si lo haces con pegamento en barra es probable que el papel se despinte un poquito. Si decides hacerlo con silicón debes tener mucho cuidado porque el papel es muy delgado y al momento de hacer presente puedes quemar. Esto lo vamos a hacer en todo lo largo de las tiras de papel. Si te llega a sobrar un poquito de la más grande a la más pequeña, lo único que tienes que hacer es recortar para poder emparejarlas. Esta va a ser la parte de abajo de la falda. Ahora vamos a voltearla y la vamos a estirar justo en la parte donde no le hemos colocado pegamento. En toda esta orillita le vamos a pegar el Durex para que al momento de coserla no se nos vaya a romper ni se vaya a desgarrar el papel. Yo te sugiero que utilices un Durex delgadito para que no te vaya a quedar muy gruesa la parte de arriba. Recuerda que esto lo vamos a hacer a lo largo de todo el papel. Ahora vamos a tomar nuestro hilo y aguja
y vamos a ir formando los pliegues de la falda de esta manera. Y también lo vamos a hacer a lo largo de todo el papel. Cuando terminemos vamos a jalar y la falda nos va a quedar de esta forma. Ahora vamos a tomar la botella. De nuevo jalamos muy bien el hilo y lo unimos con el otro extremo de la falda. Jalamos, amarramos y la falda nos va a quedar así. Para decorar la falda yo voy a utilizar lentejuelas grandes y las voy a pegar en la tinta donde se decoloró un poquito el papel por el pegamento. Le da un toque muy bonito. Ahora, para tapar la parte de la boquilla de la botella y del diurex del papel, vamos a recortar una tirita de 6 centímetros de ancho y la vamos a ir pegando de esta manera. Igual vamos a formar pequeños pliegues, pero no nos va a quedar igual que la falda de abajo. Solo es para cubrir la boquilla de la botella. Cortamos el sobrante y listo. Con un plumón negro o pluma de color negro a nuestra calaverita le podemos añadir muchos detalles para que luzca bien bonita. Podemos dejarlos así en blanco y negro o podemos agregar color. Una vez que hicimos esto, vamos a tomar las florecitas y las vamos a pegar en la parte de arriba. Ahora vamos a tomar la parte del cuerpo y con nuestras tijeritas vamos a retirar esto aquí abajo. Y también vamos a cortar en las costillas en forma diagonal. Nos va a quedar así. Con una tirita de papel crepé vamos a cubrir la parte de las costillas. Lo acomodamos de esta manera y colocamos pegamento en la parte de atrás. Hay que asegurarnos de que nos quede súper bien pegadito. Ahora vamos a pegar las piezas que forman los brazos y las manos. Las manos las puedes acomodar como yo hacia adentro o también pueden ir estiradas. Vamos a tomar una tirita de papel crepé, enrollar por en medio y con esta vamos a formar la parte de arriba de su blusa. Solo tenemos que acomodarla y pegarla de esta manera. Ahora vamos a voltear la parte del cuerpo y vamos a pegar el palito o la brocheta. Esto nos va a servir para darle firmeza. Y de esta manera no se va a doblar ni se va a romper. Por último, tomamos la pieza de la falda, colocamos pegamento en el palito de madera, lo pegamos muy bien y de esta forma nos queda nuestra calaverita vestida con papel crepé. Como ya les había comentado al inicio del video, podemos utilizar cualquier tipo de botellita para hacer la falda. Por ejemplo, esta es muy pequeñita, mide 15 centímetros y aún así la falda luce muy bonita. Aquí omitimos la parte de la decoración de hasta abajo. Y en lugar de envolver toda la boquilla de la botella con papel, solamente colocamos un pequeño moñito para poder tapar. Y también le da un terminado súper bonito a la calaverita. Espero que te hayan gustado muchísimo estas ideas. Si fue así, no te olvides de regalarme un like y de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Y si realizas este o cualquier otro proyecto, comparte una foto conmigo por Instagram o Facebook para poder mandarte saludos en nuestro siguiente video. Muchísimas gracias por visitarnos, espero que tengas un día maravilloso. Te mando muchos abrazos de colores.